el momento de congregarnos de nuevo al finalizar este día. Como cada uno de ellos, te envío un fuerte abrazo con el deseo de que realmente las cosas vayan bien en tu vida y de que los temas que estamos preparando para cada día sean una conclusión a cada uno de ellos, estando en contacto los unos con los otros y con nuestro Dios. Como hacemos en cada una de las sesiones, nos encontramos en esos encuentros espirituales especiales, diseñados para una nueva modalidad temporal de la Iglesia. Encuentros espirituales en la Iglesia, en casa. Y es el momento de la lectura diaria, la lectura que nos permite comunicarnos con nuestro Dios y, sobre todo, estar juntos, poder participar de ese proyecto de Dios para la época en la cual vivimos. Te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, donde vamos a dedicar los minutos del programa de hoy a analizar alguna pequeña cuestión de este capítulo que me resulta realmente interesante para mi vida. En primer lugar, intento parasinar a Jesús. Se va precipitando el momento de que Jesús llegue hacia el Calvario, después de haber anunciado en el capítulo 13 su mensaje sobre el final del tiempo y sobre su venida. Hay una reacción por parte, en primer lugar, de los dirigentes religiosos de la época y, en segundo lugar, del pueblo llano, que admiraba profundamente a Jesús. Y lo admiraba porque su mensaje era un mensaje renovador, un mensaje nuevo y, sobre todo, un mensaje de esperanza, no basado en lo que soy o lo que hago, sino en lo que Dios, tomando la iniciativa, hace en la vida de cada uno de nosotros. 2 días después, es decir, de lo que hemos visto en el capítulo 13, era la Pascua. Nos encontramos, por lo tanto, en el día 12 del primer mes del calendario hebreo, ya que la Pascua era el 14, y este versículo está lleno de connotaciones extraordinarias de la labor de Dios dentro de su pueblo. La Pascua. ¿Cómo no hablar y detenernos en el programa de hoy para hablar de la dimensión de lo que fue la Pascua en la historia de la primera alianza y lo sigue siendo en la historia de la nueva alianza? El término Pascua, como ya hemos comentado en diferentes ocasiones, significa dar saltos, saltear, y hace referencia a ese momento espectacular en el cual el ángel de Yahvé, de Jehová, salteó las casas de los israelitas, donde habían pintado con la sangre del cordero los marcos y dinteles, y no ejecutó el juicio de la última plaga sobre los primogénitos de Israel. A partir de ese momento nos encontramos en Éxodo capítulo 12. Israel conmemoró, en los momentos que le fue posible, conmemoró esa grandiosa obra de liberación de Dios de la esclavitud de Egipto. Es verdad que en la época de Jesús estaba cargada de simbolismos ajenos completamente al momento en el cual Dios la instituyó. Pero Jesús quiere resaltar de nuevo, como hace con toda la Torá, resaltar de nuevo el valor de aquel acto de liberación por parte de Dios a su pueblo Israel. Los racimos era el pan sin levadura, fino, sin levadura, que se tomaba en este momento, recordando que el pan que habían preparado en las casas de Israel aquel día de la liberación, no fermentó en Israel, sino que fermentó en el desierto, porque Dios fue mucho más rápido en liberar a Israel de la esclavitud que la levadura fermentando
en el interior de la masa del pan. La respuesta de los dirigentes religiosos, sacerdotes, escribas, fue que Jesús ya les era muy molesto y buscaban para detenerlo y por engaño hacer que lo matara. Pero la lógica situacional, el miedo sin razón de los dirigentes religiosos de la época, como dice el versículo 2, pero decían, en la fiesta no, no sea que se produzca un tumulto en el pueblo. ¿Sabéis? Si miramos la estructura del libro, la estructura de este versículo, de este capítulo 14, nos encontramos que aquí está la propuesta, después hay una escena que vamos a ver a continuación, que va de los versículos posteriores, y después está la entrega por parte de Judas, que finalmente fue en el día de la Pascua. Pero ya no fueron los dirigentes religiosos. Pero esta segunda parte, la entrega, será en el siguiente programa que veamos juntos. En el medio de la propuesta de prenderlo para matarlo y la entrega de Judas para que sea sacrificado, nos encontramos con un acto maravilloso de cómo se unge a Jesús en Betania. Os invito a que disfrutéis porque el final, el versículo último, es realmente espectacular. Y estando en Betania, en la casa de Simón, el que había sido leproso, estaba reclinado sobre un cojín en la gran alfombra que había en el centro de la casa. Y vino una mujer portando, llevando un frasco de alabastro con perfume de nardo puro y muy costoso para la economía de la clase media y baja en Israel en aquella época. Y abriendo el frasco, quebrándolo, lo derramó sobre su cabeza. ¿Para qué? ¿Con qué intención lo hizo? Y algunos, dice la traducción que os propongo, algunos bramaron entre sí. ¿Por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haber sido vendido por más de 300 denarios y dado a los pobres. Y criticaban y murmuraban de forma impetuosa, de forma muy dura. Pero, ¿qué pretendía esta mujer sin nombre en este episodio de Marcos? En otros evangelios sí que lo tenemos. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué le causáis esa aflicción? Buena obra ha hecho conmigo. Y la segunda parte central, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y cuando queráis, les podéis hacer todo el bien que deseáis. Pero a mí, dice Jesús, no siempre me tendréis. Como decíamos hace unos instantes, Jesús se va aproximando directamente al momento del Getsemaní. Está terminando la trayectoria del Evangelio de Marcos sobre el ministerio de Jesús. Ha hecho lo que tenía a mano. Se anticipó a ungir mi cuerpo para la sepultura. Jesús saca una lección. Jesús entiende que el perfume que había sido derramado sobre él lo entendía viniendo de una persona
que admiraba su ministerio como el ungimiento de su cuerpo para la sepultura, sin pasar de ser una parábola que Jesús aprovecha con aquel acto de aquella mujer. Jesús le va a dar una relevancia importante, muy importante en aquel momento. De cierto os digo. Jesús hace una profecía que yo os invito a que analicemos con sumo cuidado, porque realmente es importante. De cierto os digo, donde quiera que sea predicado el Evangelio en todo el mundo, la misión fundamental de los discípulos, de los apóstoles, de cada uno de los creyentes que hemos venido siglos después. También se hablará de lo que ésta hizo para memoria suya. Sabéis, me impresiona profundamente las palabras de Jesús. En primer lugar, porque Jesús respeta profundamente el acto de gratitud de aquella mujer. La religión de la época estaba más pendiente de las formas que del contenido. Pero Jesús le dio la vuelta a esa religión. Para Jesús es más importante de lo que hay en el corazón del ser humano que los ritos religiosos que sustituyen a una verdadera adoración que sale del interior de gratitud hacia Dios. Por eso Jesús hace esta parábola asegurando que donde quiera se predique el evangelio del reino, se hablará de la historia de esta mujer. Y hoy, en nuestro programa especial, volvemos a ser cumplidores de esa profecía de Jesús. Seguimos hablando del acto de humildad, del acto de reconocimiento de esta mujer hacia el mesianismo de Jesús. Porque solamente se ungían a los sacerdotes, a los reyes, a los profetas. Y Jesús interpreta ese acto como un acto de ungimiento para prepararse para el Getsemaní. Creo que hoy tenemos motivos muy especiales de oración a nuestro Dios. Creo sinceramente que podemos sentirnos especialmente agradecidos a nuestro Dios, porque aquel ungimiento en el día anterior a la Pascua dio como resultado un paso más en la historia de la salvación. Y tú y yo hoy recordamos a esta mujer porque recordamos el sacrificio de Jesús por ti y por mí. A tus oraciones, a las mías. Hoy vamos a sumar, si os parece, un acto de gratitud a nuestro Dios. Gracias, Señor, porque no te reservaste, sino que dejaste que el plan de salvación se continuara hasta el final. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos. Te damos las gracias por ello, Señor. Te agradecemos que podamos estar junto a ti. Gracias, Señor, porque tú te ocupaste de los humildes, de los de corazón profundo y espiritual. Y queremos sumarnos, Señor, desde nuestra oración para poner nuestra vida en tus manos, para que seamos creyentes genuinos, creyentes auténticos, que vivamos la fe en la salvación. Juntamente con nuestras oraciones particulares, Señor, van al trono de la gracia. En tus manos ponemos nuestra vida y nuestra esperanza. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues bien, seguimos teniendo una cita. No lo olvides. Tenemos un siguiente programa. Y estás invitado a compartir esos momentos especiales. No te los pierdas. Que el Señor te bendiga
y que el Señor